Entonces, estábamos hablando de que Robert Kiyosaki tiene una cuadrante basada en los cuatro elementos. Ujú. Cuando descubres que no son cuatro, sino que son siete, observas que son siete trabajos los que tienes que hacer para poder llegar a la conclusión, ¿sí? Entonces, el espíritu es el trabajo cero, que es como, es así de fácil. Es cero, es como prender la computadora. ¡Pium! Prendiste la computadora, o sea, estás animado para poder actuar, ¿sí? El estado uno, cero es el espíritu. El estado uno es dar, es trabajar en la dadivosidad, ¿cómo se llama? Cuando estás haciendo un trabajo en el servicio, como servicio social, es como un trabajo de servicio social, pero también va creciendo en otros tipos. Luego, del trabajo de servicio social pasas al segundo paso, que es el estudio de mercado, un estudio de mercado realmente más profundo. Luego sigues al tercer paso, que es la programación de la programación, o sea, observas cómo vas a programar y hacer tu marketing y de la programación pasas a la acción, ya a la resolución, ya con las herramientas y todo eso, empiezas a hacer acción, que es fuego, ¿sí? Y del fuego pasas a la tierra, que es manifestación, y de la manifestación pasas al ciclo del cierre, saber entregar tu franquicia, saber entregar tu empresa, heredarla, porque no te la vas a quedar, Ok. ¿sí? Ujú. Entonces son seis pasos, son siete que diga, siete pasos. El séptimo es estar ya presente para el cambio, ¿no? El cero. Este, pero son seis pasos para poder hacer una manifestación real. Y eso lo vamos a observar en el módulo 2 exactamente. Perfecto. Entonces estamos hablando de que tenemos que estabilizar el hemisferio paterno y estabilizar el hemisferio materno. Ok, la hermana Claudia comenta que cuando llega un momento en donde mamá dijo, no, pues me la voy a aventar solo, no, no significa que al decir me la voy a aventar sola como si fuera papá, signifique que vayas a reemplazar realmente o a actuar como un sistema paterno y un sistema materno. Al contrario, ¿sí? Vas a decir, voy a luchar más en mi pilar femenino. No por el hecho de que te envalentones y digas yo las puedo sola y que no va por... No, no, eso no significa masculino, eso significa que vas a empoderar más a la emperatriz que ya eres, siendo mujer, ¿sí? Igual cuando el papá se queda solo, empodera al padre que ya es. No es que vas a tomar el lugar de papá o de mamá, ¿sí? No, es que te desarrollas. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que tienes que desarrollar más el hemisferio izquierdo porque tuviste mucho de mamá. Mamá estuvo muy empoderada, tanto que hasta me pudo haber chocado. ¿Sí? Y justo es parte de lo que le digo que narran, es que, híjoles, es muy chistoso, porque ellos dicen que o trabajas el lado paterno o el materno por generaciones. Entonces resulta, como dice Claudia, me llama la atención, porque en mi familia, mi abuela queda sola, mi mamá queda sola, yo me divorcio, ¿no? O sea, no tengo hijas y además fuimos mujeres, ¿no? Fue línea mujer. Yo tengo puros hijos en hijos, hijos y nietos hombres. Ujú. Entonces, yo no sé si ahí se rompió porque era parte de lo que alguna vez, pues, no me acuerdo ni en dónde ni cómo me dijeron que tenía que romper ese, ¿cómo le llaman? El Lazo, patrón. ¿no? Sí, pero Ah, no solo patrón. Algo, huella, se llama kármica o no sé cómo. es que es la programación, mamacita, te voy a decir qué fue lo que pasó ahí. O sea, es programa, lo que es programación de la madre. La madre te enseñó a ser una mujer así. Tú creíste que eso era el espectro de una madre de pilar femenino, por lo tanto creciste con esa misma ideología y por crecer con esa misma ideología, seguiste con los mismos patrones de conducta que hicieron que tu mamá tal vez por alguna razón quedara sola. O sea, Ujú. al final de cuentas es programación.
Tus hijos, por ejemplo, el día de mañana no va a pasar lo mismo que tú contigo con sus mujeres, porque sus mujeres ya tuvieron otro tipo de programación. Ellos van a tener la programación de su mamá. Ujú. Sí. Entonces, ya sea porque haya fallecido, ya sea porque nuestro carácter no lo aguantamos ni nosotros mismos, si nos quedamos solos, entonces querrá decir que ya es por la programación con la cual yo me estoy presentando ante el universo. Ok, que Pro- igualmente profe- no significa estar mal. Otra No, vez, no es pues, ¿no? etiquetarlo mal. Ajá. O sea, puedes romper con esa programa. ¿Cómo rompes con eso, pues? O sea, cualquier tipo de psicología aquí ahora te va a decir, no, pues es que tienes que romper con ese lazo karmático Ujú, genealógico, ujú, ¿sí? ujú, Entonces dices, ¿cómo lo rompo? ¿Cómo lo rompo? Desprográmate, mamacita. Entonces todo tiene que ver con, no tiene que ver con un factor genético, ¿sí? Tiene que ver con ujú, un factor de programación familiar, pues, ujú. ¿sí? Que Eso sí se se hace a podría través trabajar en de... constelaciones. Que sí, eso sí, claro, o sea, estamos hablando de que es la, El la, sol. lo que tienes que trabajar, el sol, exactamente, es el Ujú, siguiente, ujú, es las constelaciones, aquí es donde tienes que trabajar tu factor genético. ujú. Profesor, Sí, y cuando adelante. hablan en constelaciones, también se habla de empezar a trabajar desde la quinta generación, de la quinta generación hacia arriba, digamos, porque también, o sea, lo que yo escucho y lo que vi que se trató conmigo cuando yo fui a una sesión de constelación, Ujú, eh, era como que la chica me fue haciendo preguntas, todo, y estaba todo relacionado con mi papá, porque yo a mi papá lo conocí ya de 20 y pico de años, ¿no? Pero siempre tuve algo, como un lazo, aunque no lo conociera, era como que yo me sentía muy cerca de mi papá y siempre lo necesité, siempre lo extrañé mucho. Y claro. como es, y era como de mi mamá y de mi papá, de mi abuela, yo jamás escuché, no sabía ni cómo se llamaba ni nada. Yo me enteré quién era mi papá, cómo se llamaba todo por una vecina. Y ahí, después de mis 15 años, yo lo empecé a buscar, hasta Ujú, que lo conocí a los 20 y pico de años. Pero fue vernos así, nos vimos 2, 3 veces y nada, ¿no? Después no nos dejamos de vernos, pero era como esa necesidad de tenerlo cerca, de extrañarlo, no sé, algo muy fuerte así. Entonces cuando yo fui a constelar, la chica ella me decía, bueno, ¿qué es tu problema? Yo digo, mira, yo estudio esto, tengo esta preparación acá, pero es como que siempre me siento chiquita, como que no, como que no tengo bastante, no tomo bastante la autoestima como para decir, bueno, yo ya estoy preparada y me voy a poner a trabajar de esto, que es lo que realmente quiero y esto y lo otro, ¿no? Entonces ella me explicaba que eso era del lado de la parte paterna, me decía, y era como que me hizo todo como una secuencia y me decía como que mi mamá inconscientemente me alejaba de mi papá. O sea, siempre me alejó de mi papá. ujú, Y bueno, fue todo así, como que salí más enroscada que otra cosa porque no entendía, no podía, pero lo que yo veía y lo que yo veo hasta el día de hoy es eso, ¿no? De que yo hago, pero como que nunca puedo soltarme y hacer lo que realmente yo quiero. ujú. Como que siempre estoy estudiando, termino acá, me meto acá, voy allá, me meto acá y esto y lo otro, todo, pero es como que tengo, pero no hago de eso algo, como dice acá lo que acaba de explicar, ¿no es cierto? Ujú. Hacer esto de la manifestación Sí, y de claro. poder hacer eso. Eso es por miedo, digo yo también, por falta de seguridad. Pero es que mira, corazón, de antemano, tuviste un papá que no se preocupa ni por su propia vida y por lo único que existe es para su propia existencia, ¿sí? Ajá. Entonces, fue un papá ausente, literal, no por muerte, ¿sí? Fue un papá ausente porque la verdad le valió chetos si Ujú. tenía o no una hija, ¿sí? Entonces, estamos hablando de que tú como nena hayas tenido 1, 2, 3, 10 años, 15 años, la edad que tengas aún ahorita, ¿sí? El abrazo de papá, la confort, el confort de sentirse protegida,
sí, el apoyo de papá en todos los aspectos económicos, luego echar relajo de que nos andamos bulleando a mamá y todo el relajo, acá el jugueteo con papá, el sentirte bonita, que papá siempre te alenta, mi chiquita, mi princesa, a ver, corazón, pero es firme. Sí, no, no, mamacita. A ver, vamos a entender bien las cosas como son. O sea, no te me pongas así y mamá, ay, ya cálmate, Susanita, porque es que mira, no, no", y papá es mucho más. Más, a ver, papacito, mamacita, a ver, no, vamos a analizar bien las cosas, no seas soncito, ¿eh? O sea, estamos hablando de que faltó y todo, eso, psíquicamente hay un bloqueo, hay un quiebre psicológico cuando hace falta papá a todos, no hay uno que se libre de eso, ¿sí? No hay un Ujú. solo ser que no se quiebre psicológicamente si le hace falta uno de sus pilares. Es por eso que es tan importante los pilares. Oye, pero es que yo pues, me adoptaron, tus pilares fue papá y mamá adoptivos. Esos Ajá, son tus pilares. Sí, oye, pero es que yo no sé ni siquiera quiénes fueron mis padres y todo eso. Entonces no tienes problemas como otros individuos de programación con sus papás, ¿sí? ah, Genéticos. Tienes problemas de programación con los padres que te hicieron ahora, en este ahora, claro. ¿sí? Entonces con Ujú. ellos vas a hacer la programación de constelaciones de tus papás adoptivos, no vas a hacer las constelaciones de tus papás genéticos, porque no sabes si ese dedo chueco que tienes en el pie a lo mejor es genético. No Claro, sabes si oye, pero es que me estoy quedando calvo, a lo mejor es genético, sí, pero no sabes de con quién lo tienes que trabajar, con papá, con mamá o qué onda, ¿no? claro. Entonces estamos Sí, a mí, observando que los pilares son muy importantes, demasiado importantes, corazón. sí, yo Sí. creo que para a mí me marcó muchísimo porque era como que cuando yo me acercaba a los 15 años, que no sé por qué para la mujer es tan importante ese número, era como que yo anhelaba con toda mi alma, con toda mi fuerza que mi papá se presentara. Y aparte yo siempre tuve una relación muy difícil con mi mamá. Ese día que yo cumplí 15 años, para mí era el día donde yo recibiría todos los abrazos, todo esto, todo lo otro, mi mamá ni se acordó que era mi cumpleaños. Mi vida. O mejor dicho, se hizo la que no se acordó. Cuando Ujú. yo lo encuentro a mi papá y voy a verlo todo, yo genero una relación muy linda con mi hermano mayor, el varón, pero con mi papá, yo llegué donde estaba mi papá que lo iba a conocer, mi papá estaba sentado y se quedó ahí, no se paró, no me dio un abrazo, no me dio nada. Estuve toda la tarde ahí, después salí, me fui, y con la persona que yo quería interactuar era con él, pero como que no sé, no podía, no le salía, no sé. Ujú. Y después nos vimos dos, tres veces más, y después como que yo ya no busqué más, porque yo dije, si ya, así, ¿no? Enojada, y si antes no le interesé, ¿por qué le voy a interesar ahora? Si Es- tampoco se acordaba de mi cumpleaños, tampoco me buscaba, si no era yo, él no aparecía. Entonces yo agarré y no es que cerré la puerta ni que estoy, me duele, sí me duele, me da mucho dolor, mucha tristeza, porque yo esperaba de él todo ese cariño, todo eso que mi mamá no me pudo dar, porque no sabía cómo, ¿no? Ella me demostraba su amor de otra manera, pero entonces no. Pero yo siento que es algo, esa angustia que me agarra en el pecho cada vez que me acuerdo de él. Ujú. Sí, sí, porque hizo falta, pues. Y desgraciadamente también te tocó una mamá apática, ¿Sí? ¿sí? Entonces no tuviste ese afecto, cariño que tú necesitabas de ambas partes, ¿sí? Entonces hay tal vez un proceso ahí de sentirme ignorada, que Sí. sanar. Entonces hay algo que sanar. ¿Por qué? Porque en ese aspecto mamá también te dio la vuelta. Claro, porque otra cosa que yo recuerdo, por ejemplo, de mi niñez era, yo tenía, mis hermanos me dicen, ¿no? Que yo tenía 3, 4 años, yo no hablaba ni caminaba. Mi abuela viene y me lleva con ella y me cuida y qué sé yo todo. Bueno, después estuve hasta los 6, 7 años con mi abuela viviendo. Después cuando me devuelven a mi casa, porque me devolvieron a la casa de mi mamá, yo acostumbrada era, mi mamá era mi abuela, o sea, yo la veía a ella como mi abuela. Ujú. Y
cuando llega la tardecita y yo salgo a buscarla a mi hermana para volverme donde estaba mi abuela, mi hermana se había ido y me dejó ahí. O sea, yo me encontré tan sola en un lugar donde había un montón de chicos que eran mis hermanos, mi mamá, y a la semana empecé la escuela, tenía el pelo largo por la cintura, lo primero que hacen es cortarme el cabello, un cambio así, uno tras el otro. Entonces me Ujú. quedé viviendo con mi mamá hasta los 8 o 9 años, me mandaron, como que me pusieron a trabajar en una casa. Bueno, después de ahí iba y venía. A los 14 años, 15 que yo terminé la primaria, yo empecé ese ciclo, ¿no? De ir y venir, ir y venir, ir y venir. Era como que yo no me quedaba quieta en un lugar. Donde yo como que me empezaba a acostumbrar o lo que sea, yo dejaba todo y me iba. No sé por qué tenía esa cosa así repetitiva, hasta que cuando nació mi hija fue donde yo empecé como a analizarme más y era como que a mirarme un poco más, ¿no? Porque bueno, ya tenía que velar también por mi hija. Ujú. Y ahí, por Entonces, ejemplo, ¿cómo eres con tu nena? ¿Eres cariñosa? sí, ¿La has con Jimena, abrazado? sí, sí, ¿Eh? sí. Jimena, sí, 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 sí. Aparte ella es muy dulce, es muy amorosa, es muy Porque dulce. busca la mamá. Pero no, lo que quiero saber aquí es tú. ¿Tú cómo Sí, eres de cariñosa con ella? yo he aprendido. Al principio era como que yo era muy mandona, como que todo en orden, como esto, como lo otro, ¿no? No sabía disfrutarla. Después, cuando ella empezó a entrar en la adolescencia, fue una etapa de mucho cruce, y el papá siempre como que la consentía mucho, como que esto, como lo otro. Ujú. Entonces, era difícil la relación con ella. Y con Jimena era cosa de que yo me senté y hablé con ella y le expliqué todo lo que me pasaba. Y yo le Mm. dije, no, no es Jimena que esto no me sale, le digo, ¿entendés? No me sale porque yo no sé abrazar, no sé esto, no sé lo otro, le digo, porque yo a mi mamá la di un abrazo a la cosa de 3 4 años cuando ella se empezó a enfermar, porque era impresionante, nos mirábamos y había una barrera entre nosotros, había una pared entre nosotros. Oye. Y con mi hija yo empecé a ver eso, entonces un día yo me senté y hablé con ella, le dije, "Mira, yo no quiero ser así, a mí no me gusta ser así, entonces yo necesito que vos me ayudes, o sea, que me Justo ahí abraces". rompiste eso que se estaba diciendo de generacional. Eh, y ahora, por ejemplo, nos sentamos y, bueno, ya Jimena tiene 27 años, nos sentamos y como que hablamos de lo que sentimos, ¿no? A mí me sale poder hablar con ella. Antes no, antes era como que esto, lo otro, y yo digo, y ella hace poco vino, que si yo estuvimos charlando todo, y ella me decía, no, madre, es impresionante cómo cambiaste, cómo no me cuesta tanto hablar con ella de determinadas cosas, de plantearlo y todo, pero no es fácil. No es fácil romper con esas cosas que uno cree que están bien así, con esas creencias, con esa parte de No, pues no. ser pura, ¿no? Si no creciste con eso, ¿cómo vas a darlo? Sí. Bueno, por eso yo la entiendo a mi mamá. Cuando yo entendí eso, yo la empecé a mirar a mi mamá de otra manera. La empecé a mirar como a una mujer también totalmente carenciada de cariño, de abrazo, de beso, de todo. Ujú. Entonces ahí fue donde me pude parar al lado de ella y pedirle perdón primero y después agradecerle por la vida, ¿no? Porque más allá de todo, Y hasta donde vivimos. pudo, gracias, mamá. Hasta donde Sí, pudiste con tu programación, muchas gracias. No, que me diste la cabeza de vueltitas. Gracias, mamá. Hasta por donde pudiste. sí. Gracias. Y yo creo que eso es lo que yo quería que Jimena entienda de mí, por eso un día me largué a llorar así, nos sentamos a hablar y le dije, le digo, yo no sé cómo hacer, no entiendo, le digo, pero bueno, mi mamá nunca me abrazó, y no es que le estoy criticando, es porque ella tampoco tuvo eso. Ujú. Le digo, pero no quiero que entre nosotras pase lo mismo, le digo, Pues no no. quiero. Abrázate en ella. Ámate en ella. Y, no, Quiérete a ti en ella. y con ella he aprendido tantas cosas y sigo aprendiendo, porque es una mujer increíble, la Mm. verdad que es increíble. La manera de ser de ella, ¿no? Es tan,
no sé, no porque sea mi hija, pero es la verdad que es el mejor regalo que he tenido porque con ella he aprendido un montón de cosas y sobre todo a quererme, a todo eso, esa cosa que siento cuando Bonito. la veo y cuando la abrazo es fabuloso. Entonces es muy difícil cuando uno va a constelar y te dicen, bueno, pero la papá representa esto, esto y esto, mamá representa esto y esto. Sí, pero mi mamá también tuvo una historia, mi papá también tuvo una historia, ¿no? Ujú. Entonces Y es es por más de eso lo que mismo. constelas abuelos y constelas a Sí. bisabuelos, porque la programación está desde ellos. Sí. Esto, ¿por qué crees que la élite lo sabe? La élite educó a nuestros tatarabuelos y con solo educar a nuestros tatarabuelos, nosotros vamos a salir por medio de esa educación. O sea, ya no es necesario educarnos a nosotros, solo mantener el sistema de educación. Sí. Es por eso que dicen, no, pues hasta quintas generaciones de tatas, tatas. ¿Por qué? Porque si llevamos la misma programación, no significa el mismo sistema genético. Ajá. Sí. Entonces, todo lo que no tienes que evolucionar tu genética, bueno, sí lo estás haciendo, ¿no? O sea, pero no tienes que evolucionar tu genética porque mamá me atoró genéticamente, papá me atoró genéticamente, mis tatara, no, o sea, no tienes que trabajar tu genética ahí, tienes que trabajar tus programaciones genealógicas, o sea, de tus papás, de tus abuelos, de tus tatarabuelos. O sea, eso sí. Sí, pero Claro, son programaciones, no tienen nada que ver con el factor físico, que es lo que estamos viendo justamente ahorita. claro. Entonces, tú tienes que evolucionar también el aspecto de que a mamá le hizo falta lo mismo que a mí no me dio. Y tú estabas casi dando lo mismo en esa situación. Que por qué las niñas se desarrollan y es tan importante, porque casi cuando les hacemos un baile de 15 años, por ejemplo, sus 15 primaveras, estamos como exhibiéndolas a los caballeros, por eso pasan hasta luego los chambelanes, pasan a bailar con ella, porque también representan los hombres que va a tener en su vida, Ajá. ¿sí? Entonces es como si nosotros pusiéramos a nuestra hija a la venta diciéndole, órale, mamacita, ya estás para formar familia. Mm. ¿Sí? ¿Y por Claro. qué? Porque genética, o sea, el factor hormonal de tu genética a cuerpo te está diciendo, es cierto, ya estoy apta para, ya dejé de ser niña. Ahora sí, ya estoy apta para poder ser una responsabilidad de una fémina, ¿no? De tener hijos, de tener esto, el otro, bla, bla, bla. O sea, ya estás apta, madura, Ujú. madura para poder tener hijos. Sexualmente, pues estás madura desde los 12 años. Desde esos 12 años tú ya puedes empezar a juguetear con tu sexualidad, ¿sí? Hay quienes pierden la virginidad a los 10. Entonces, desde los 12 años tú ya puedes juguetear con tu sexualidad, pero maduro físico, desde los 15 años aproximadamente ya puedes empezar a gestar tu familia. Es por eso, o sea, otra vez estamos hablando de que son leyes biológicas, leyes naturales, no son leyes de programaciones del hombre, ¿sí? Entonces, todo lo que tú vas a desarrollar como espíritu, una cosa es el trabajo espiritual, o sea, es tu trabajo espiritual, el que acabamos de ver, todas tus virtudes, todos tus egos, ahí están, eso es lo que tienes que vencer a nivel personal y otra cosa tiene que ver con lo que se te ha programado aquí en Terra, ¿sí? Porque Ujú. los hijos del Sol, los hijos solares, sean de este planeta o de otros sistemas solares, siempre su educación programativa debe de ser para evolucionar su propia genética, ¿sí? O sea, debemos de estar programados para hacer evolucionar nuestra genética. O sea, los sistemas políticos de estos sectores son hiper avanzadísimos y nosotros lo que queremos es acabar con la población. O sea, el sistema que está gobernando quiere reducir la población y los hermanos mayores quieren amplificar la vida, que seamos muchos, que la vida prolongue todo el universo, para eso es, pero tú, para poder hacer eso, significa que ya eres tecnológicamente autosustentable, o sea, de quinta dimensión, no tan animalesco, bruto.
como nosotros, sobrevivientes 3D, estresados todo el tiempo, ¿sí? Entonces, ahí es donde vienen las malas programaciones. O sea, tú en sí, casi la mayoría de todas las cosas que has tenido en tu vida, una mala forma de vivir con tu mamá, una mala forma de educación de tus hijos, una mala forma de educación de las escuelas, todo eso, todo, la mala programación de los varones ahorita y las mujeres en su sexualidad, ahorita ya es un caos, ya no saben si son bichos, bichas o biches. Sí, entonces estamos observando que ya está una distorsión completa. ¿Por qué? ¿Por biología? No, papá, por psicología. Nos han estado dominando psicológicamente. Entonces, la mayoría de tus problemas que tienes, el 70%, puedo agarrar y decir que casi el 70% de tu programación es gracias al sistema. Ujú. Sí, Todas tus dolencias, el 70% es gracias al sistema. Sí, estamos hablando de que tienes un 30% y el 20% es gracias a papás. Papás están dentro del sistema. Te programaron conforme del sistema. Bienvenida, hija terrestre heredera planetaria. Ahora te toca ser esclava del sistema. Sí. Y el otro 10% es tu ser para evolucionar. y ahí es donde empezamos a vernos, ¿no? Entramos a una determinada edad que es donde empezamos a ver todo esto, a preguntarnos cosas que antes no veíamos, que no, por lo menos nosotros, o sea, nuestra generación Porque nos y la creíamos generación, eternos también. claro, sí, totalmente. Bueno, y los chicos que ahora están con esta programación de la parte de la distorsión por psicología, como decís, con el tema de la sexualidad, la elección sexual, ¿no? Ujú. Cada vez están como más, Así es. porque dice, bueno, esto me pasa hoy siento esto, a mí hoy me pasa esto, no sé lo que me va a pasar mañana. ¿Cómo que no sé lo que me va a pasar mañana? Es una manera muy loca. Sí, estamos en un sector muy asfixiante en este tercer planeta que es el paraíso de la galaxia, pero pues es la esclavitud del hombre que vive en él. ¿La hermana ya tiene alguna pregunta? Sí, bueno, más que pregunta es como relacionando todo lo que estábamos comentando ahorita. Yo tenía entendido que la falta de economía y que uno le iba mal era por falta, por problemas con la mamá, ¿no? El lado derecho que tenemos. Pero ahorita estaba escuchando que es por lo del papá, el lado masculino. Entonces, pues yo sí fui como que muy, o sea, yo perdí a mi papá a los 11 años. Pero él siempre me demostró a mí un amor inmenso, o sea, que hasta el día de hoy tengo 30 años que no lo tengo y yo hablo de él y me cuesta hablar de él, ¿no? Pero sí también fui muy ignorada por mi mamá porque él lastimó mucho a mi mamá y entonces ella con quien se quiso desquitar conmigo, ¿no? Mm, Porque ella lo ha dicho. Eh, no entiendo hasta dónde o cómo pudo quitarle, o sea, yo nací y él se centró con un amor inmensurado hacia mí y ella no lo entiende, que porque conmigo sí, con mis hermanos no. ujú. Creo Por que la lo que le digo, nena, mayor cuidado, mayor detalle. Claro, el nene aguanta más fregadazos, la nena es más sensible, hay que cuidarla, más chiquita, bebé. ah, pero era la segunda. Mi hermana, la primera, no, no, o sea, de hecho no, no. Yo fui la segunda y luego mis otros dos hermanos varones. Lo Pero, o fue sea, realmente, aprendiendo. ajá, o sea, realmente conmigo fue y todo el mundo, o sea, que yo lo conoció y nos conoció siempre, o sea, no sabíamos cómo, o sea, tu papá te amaba, o sea, realmente te Qué amaba, ¿no? bonito. Ajá. Entonces, aquí creo que tenemos que de hacer la diferencia, como usted lo comentó, maestro, es una programación por el sistema y una programación por genética. Pues es que mira,
Estamos hablando que la mayoría de la programación o de los daños que nosotros nos hacemos, aún el propio suicidio, tiene que ver con el sistema. Entonces, estamos observando que es más de un 70%, en realidad, nada más que lo limito a un 70% para no verme exagerado. ¿Sí? Luego tenemos un 20% de programación por medio de nuestros padres. Todo esto tiene que ver con el trabajo del espíritu, ¿eh? No tiene que ver con tu cuerpo físico, genético. O sea, estamos hablando que tu programación es tu software de tu computador, tu hardware, que es muy diferente al software. El hardware es la computadora física. Si tienes una laptop, el hardware es agarrar la computadora físicamente. Ahora, los programas que tú le metes a la computadora, hasta los virus que se le meten, es a través de una programación y esa programación es software. ¿Ok? Sí, ajá, Entonces, sí, yo solamente te estoy hablando de software. setenta por ajá, ciento es el problema del sistema. 20% de tu software es problema de tus padres. 10% de tu software es problema tuyo. ¿Qué tanto dejas entrar y qué tanto dejas salir? Así es. ajá, o sea, bueno, sí, sí lo entendí así, porque la cuestión fue la siguiente cuando yo lo entendí. Em, o sea, muchas de las cosas, mi papá, le comento, falleció cuando yo tenía 11 años. Y entonces todo lo que él me dejó, em, con sus palabras, y lo recuerdo, son cosas que a lo largo de ahorita de mis 43 años, yo digo, o sea, no te pases, Ana Karen, ¿no? O sea, todo lo que tú me has dicho, padre, o sea, como que tenía una sabiduría muy, Ay, qué bonito. Ajá. ahorita me estás, o sea, y como que el universo me conecta con, ay, mi papá me dijo esto y apenas lo estoy viendo, ¿no? Y entonces digo, "Oh, no manches, Padre Santísimo, o sea, mira lo que me dejaste, ¿no? O sea, fue muy poco el tiempo, pero, o sea, él me dejó esta programación, pero también estaba la parte de mi mamá, ¿no? La programación por parte de mi mamá, lasciva, ofensiva hacia conmigo, ¿no? Entonces, Ujú. también algo que me pasó mucho es que cuando yo lo tenía a él, o sea, yo era la niña y más feliz con él, pero, o sea, no podía salir a la calle porque yo me sentía fea. O sea, Ajá. una niña de 10 años que la mamá la programó, no él, ¿no? Ujú. Porque al final de cuentas, o sea, él era un hombre, o sea, una personalidad muy varonil, un hombre de los pocos que hay, Ujú. una personalidad muy varonil, o sea, no era una persona, no sé, hermosa, mi santo padre. Pero yo no me sentía como que a la altura de lo que él debería de tener de una niña, de una hija, ¿no? A pesar de todo el amor que él me tenía y cómo me trataba, yo no me sentía, porque yo, ahorita con lo que comenta, porque yo permití que me afectara más lo de mi mamá. Cuando Ujú. yo entendí, o sea, fue por que a mí me vino una separación y yo busqué a un psicólogo. Y yo agarré a mi madre porque mi mamá es muy, muy posesiva, muy de querer tener el control, así. Entonces, cuando yo entendí eso, porque yo también, o sea, me peleaba con mi mamá o tenía una discusión y yo decía, ay, no, ya me va a ir mal, o sea, no manches. Y sí, o sea, literal me iba mal, ¿no? Desde que me levantaba, yo ya estaba pronosticando que me iba a ir mal. Ujú. O sea, cuando yo sé esta situación, yo senté a mi mamá y le dije, ¿sabes qué, ma? Yo ya estoy cansada, ya estoy fastidiada, ya no quiero ni esto para mí, ni esto para ti. Porque para pelearse se necesitan dos personas y tú ya no vas a contar conmigo. Tu Entonces yo te mamá amo tenía una espina contigo, entonces. y creo que todavía la tiene, ¿eh? O sea, todavía la tiene porque cuando yo le dije todo esto, o sea, que yo ya no iba a permitir que ella respetara más bien mis decisiones y que ella respetara la forma en la que yo vivo y respetara la educación que yo le estoy dando a mis hijos, porque al final de cuentas, pues tú ya nos educaste, gracias, pero fue tu forma de educarnos. Yo no quiero esta vida para mis hijos. Ujú. Yo no quiero que mis hijos padezcan y sufran lo que yo padecí y sufrí contigo. Y entonces yo te amo, te respeto y te agradezco, pero creo que es mi momento y es mi camino. Entonces mi mamá me vio, o sea, y muchas cosas, ¿no? Mi mamá me vio con un coraje, o sea, realmente se le veía el odio en los ojos, pero yo a partir de ese momento como que me liberé, o sea, dije, ya, sí me costó, Sí, cómo no. pero, o sea, ya fue el hecho de decir,
hasta aquí. O sea, y realmente sí fue algo mágico porque me costó y en lugar de ahora de decirle, todavía me cuesta, ¿no? En lugar de decirle, es que mi mamá esto, mi mamá lo otro, es, gracias, madre, por lo que me enseñaste. O sea, gracias, Hasta donde sé que, pudiste. ajá, sé que te cuesta trabajo, pero gracias, o sea, de verdad, gracias. Entonces mi mamá empezó a cambiar también conmigo, pero no se quita esa situación de que yo siento que todavía él tiene esa cuestión del por qué, porque lo comenta, ella lo comenta con muchas personas, que no entiende por qué mi padre me amó tanto y por qué prácticamente como que le quité el cariño que él le podía haber Ay, tenido, tanto a ella ay, como a sus ¿cómo hijos. crees? Ajá. Entonces, yo así como que, híjole, ¿no? Al principio sí, pues yo me sentía, la verdad, ay, ¿cómo no? O sea, bien contenta porque mi papá, pues, me amaba, ¿no? De esa Se forma. deslumbró con su joyita, ¿cómo no? Y mira, Ajá, cuando nosotros ya estamos de edad, sabemos que ya nos queda poco con nuestros hijos. A la mayor ya la disfruté, luego siguieron los chamacos y tal vez la última eres tú, eres la última, no, soy la segunda. es la segunda. Bueno, no Ujú. haya, no importa. Entonces, cuando los papás estamos avanzados, sabemos que tenemos poco tiempo de disfrute y realmente cuando estamos amando a los hijos, porque no es así de que, ay, ama más a esta que a los demás, no, no es tanto así. Lo que pasa es que hay un lazo energético, ¿sí? Que se une con padre e hijo y algunos lazos son más fuertes que otros. Los que estamos hablando aquí, nada más con tu ejemplo, es, tú tuviste un lazo que ya hubieras querido tener con tu mamá. Sí, porque Ujú, con tu mamá no tuviste ese lazo tan fuerte que con papá. Entonces tu papá se deslumbró contigo, se abrió así, ¡prux! ¿Sí? Entonces ahí él depositó todo su amor en ti. ujú. Sí, Es- y yo también, o sea, me sentía culpable porque pues me lo hacían sentir, porque conmigo, o sea, fue así y con mis hermanos no. O sea, mis hermanos, la verdad, sí, mi papá los maltrataba, les pegaba, sobre todo al que sigue después de mí, horrible. O sea, él sí sufrió muchísimo mi hermano sufrió muchísimo con mi papá. Entonces, Bueno, ahí, los varones los maltrataba más. Quiero nada más saber un punto. ¿Maltrataba a la niña también, a la otra niña, más que a ti? psicológicamente, sí, Hay sí. una espina entonces con ellos. Algo pasó, algo Ajá, pasó. o sea, no entiendo. Eso es lo que no Se logro, o tendría sea, que analizar la programación de tu papá hacia con sus otros hijos para poder ajá, llegar a esa conclusión, porque lo que sucedió ahí, si tu papá se ensañaba con los... Una cosa es ser estricto, sí, y estricto es aprender a no doblar las manos tan fácilmente, y otra cosa es ser un capataz horrible, ¿no? Entonces, hay que observar qué tanto él laceraba a sus hijos y ahí observar sus carencias, ¿sí? De esa misma programación de la cual estamos hablando, él sufrió, entonces es muy probable que también él haya proyectado a su papá, a su mamá, o haya proyectado algún trauma con hermanos o con primos y los refleja en sus hijos, ¿sí? Eso. bueno, esto sí me gustaría comentarlo porque ya no quiero alargarlo más esto con Tenemos usted, un profesor, minuto, porque ahorita nos volvemos a conectar. Sí, adelante. sí me interesa la cuestión de mi padre, ¿no? Entonces, yo tengo dos hijos y cuando yo ahora, de verdad, no me peleo con mi mamá, pero aprendí a aceptar que ella me ama a su forma, no a la forma que yo quiero. Así es. Pero al final pues, sí duele un poquito, ¿no? Dices, híjole, ¿por qué mi mamá me sigue viendo así? O porque mi mamá me sigue discriminando o me sigue ignorando, ¿no? Porque yo para ella como que no tengo ni voz ni voto. Pero bueno, yo no quiero eso para mis hijos. Ujú. Yo no lo quiero. Y entonces aquí es la falta del papá. Y usted comentó hace un momento que es la programación que nosotros como padres les vamos a dar a ellos. Ujú. En esta cuestión, por ejemplo, Ujú. yo sí soy muy estricta con mis hijos, mucho, y a veces sí me he pasado de lista conmigo misma y con ellos en cuestiones de que dentro de lo estricta que